Hola, mi nombre es Angélica María Rodríguez Vázquez. Estamos en Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe, en la entrevista número 27, un segmento apoyado por la Fundación Al Derecho. El día de hoy vamos a compartir con una invitada maravillosa, especial, que se llama Beatriz Lucía Botero Botero. Ella es colombiana y actualmente vive en Estados Unidos, así que le vamos a dar la bienvenida. Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias por invitarme y por tus cálidas palabras de presentación. Bueno, me faltó un montón de cosas por contar, ¿no? Que además eres literata, que acabas de sacar tu libro, Identidad Imaginada, y bueno, de eso iremos hablando también, pero también eres psicoanalista, psicóloga, eh, así que son muchas cosas de las que vamos a hablar en esta entrevista, pero me gustaría primero, bueno, saber cómo te encuentras, cómo te ha dado este tiempo, año y medio de pandemia, cómo está tu vida, tu ser. Bueno, ha sido un año muy difícil porque, digamos, hemos estado solos, hemos tenido que enfrentar nuestros propios monstruos. em, Mi padre murió también, entonces eso fue duro, pero creo que también ha sido un tiempo de crecimiento, precisamente porque no tienes a dónde huir, porque ya no puedes esconderte detrás de un escritorio lejos, o no puedes ir a restaurantes y no puedes. Todas esas cosas han hecho que todos tengamos que estar más con uno mismo. Y ha sido entonces interesante. He retomado la guitarra, he retomado la pintura, he retomado em, cocinar un poquito mejor, eh, caminatas al aire libre, todas las que pueda. O sea que también ha sido épocas para escribir y escribir mucho, por eso pude sacar este libro y eso fue chévere. Entonces, digamos que a pesar de que ha sido duro y sé que en este momento muchas personas en el mundo la están pasando mal, y de alguna manera uno, aunque no pueda ayudar, aunque no conozca a esas personas, todos estamos conectados y ese dolor también pasa, ¿no? Por las culturas, las sociedades, los países, las comunidades. Pero aún así, pues uno tiene que saber que eso es lo que nos tocó y hay que tratar de sacar lo mejor que uno pueda el momento en que está. Y eso he tratado de hacer, o sea que bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bueno, también, como dices tú, son tiempos de mucha introspección, ¿no? Tuve el placer de conocerte, Beatriz, en un escenario que tiene que ver con el tejido, con la pedagogía de la memoria, y digamos, no estando en el mismo espacio, pero presencial, pero sí desde espacios virtuales, ahí nos encontramos en conversatorios y pudimos hacer este nexo y esta conexión entre las dos. Hagamos ejercicios de memoria, Beatriz, hablemos de esa niña Beatriz, cómo era, háblanos de esa niña Beatriz cuando aprendió a leer y a escribir, si desde ahí había, digamos, una conexión con ese mundo de la literatura, con las letras, ¿qué recuerdos tienes de ese tiempo de infancia? Hagamos ejercicios de memoria. Bueno, yo fui siempre una niña muy lectora y leí mucho, siempre estuve leyendo con libros y mi papá compraba libros, mi padre también era muy lector. Mi primer libro que leí fue completo fue La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Y me acuerdo que ahí también descubrí el libro más maravilloso, que es el libro que tiene todas las palabras, que es el diccionario. Cuando uno encuentra la maravilla de un libro que tenga todas las palabras, eso fue como una ventana al mundo. Y siempre quise estudiar literatura y siempre quise también psicología, porque lo que quería era aprender qué era el ser humano, qué somos nosotros, cómo nos movemos, las reacciones que tenemos, por qué se dan.
Y por eso empecé a estudiar psicología y rápidamente me di cuenta que no era suficiente. Entonces, cuando estaba en cuarto semestre de psicología, empecé a estudiar literatura. Y con esas dos herramientas he seguido mi mundo y creo que me ha ayudado a entender un poco cómo somos los seres humanos. No del todo, pero sí a entender cosas. Y esa niña era así, era muy lectora. Lindo. Vienes de una familia de Bogotá propiamente. ¿Cómo estaba conformada tu familia, tu núcleo familiar? Digamos, ¿cómo estaba conformado? Mis padres, mis abuelos, todos mis abuelos, mis cuatro abuelos eran de Sonsón, Antioquia. Mi padre sí nació en Bogotá y mi madre en Sonsón, Antioquia. Entonces vienen de Antioquia, pero se casaron y se vinieron a Bogotá, entonces ya yo nací acá. Mi parte de mi familia está aquí en Bogotá y otra parte está en Medellín. Sí, sí tienes rasgos muy, muy antioqueños, ¿no? Muy paisas. ¿No te los han Y dicho? un apellido muy paisa también. Especialmente por el apellido. ¿Eres familiar de este sujeto que hace gordas? Pues no, no directamente, pero parece ser que hubo una persona que se llamaba Juan Andrés Botero, que llegó durante la época de la colonia y parece ser que ese es como la unión de el inicio de todos los boteros, o sea que en rigor de pronto sí hay una relación, pero en realidad pues no. O sea, vienen de ese gran botero. Muy bien, muy bien. Además tienes también varias hermanas, ¿no? ¿Una hermana o dos hermanas? Una hermana y un hermano. Ah, Mi una hermana. hermana que vive en Buenos Aires con su hijo y su esposo, y mi hermano que hace cine. Y él hizo una película sobre mi familia que se llama Después de Norma. Y pues la pusieron al aire en marzo del 2020. O sea que tuvo muy poquitas semanas en salas, pero le fue muy bien, aún así le fue muy bien. Buenísimo, buenísimo. Mira tú, o sea que vienen de una familia de artistas, de escritores, de cineastas, muy bien, de documentando todas esas narrativas. Además, hay una conexión, no sé si en el ejercicio de memoria podríamos pensar cómo era la Colombia que tú viviste o cómo fueron, digamos, esos tiempos desde tu infancia. ¿Qué recuerdas de cómo era el país de ese tiempo? Mira, qué bueno que me hagas esa pregunta porque en estos días estaba pensando cómo cuando yo crecí, me acuerdo que la idea de Colombia era una idea un poco más marginal. Nadie quería decir yo soy colombiano, no había banderas ondeantes nunca, salvo pues las fiestas patrias, pero no era un honor, un orgullo ser colombiano. Viajar con el pasaporte colombiano era algo que ya yo tenía asumido que eso iba a ser difícil siempre y mira que no. Hoy día viajar con el pasaporte colombiano no tiene tan mala fama y hoy día la gente sí quiere su país y tiene la bandera de Colombia y hay un amor de patria que creo que empezó no hace tanto. Muy interesante ese cambio. Y tienes, digamos, dentro de esa memoria de Colombia, algún tipo, digamos, de imaginarios más o sea, claro, porque tú dices viajar, pero de niña, ¿en qué colegio estudiaste? ¿Qué recuerdos tienes del colegio, por ejemplo, con relación a eso, a lo que significaba ser colombiana, pero también a tu vida misma como bogotana, como de tu territorio, cómo te concibías en tu juventud? Yo estudié en un colegio de monjas, el Colegio Siervas de San José. Y hacía teatro en el colegio, entonces hacíamos también representaciones de bailes colombianos, el folclore y parte del folclore, pero escribía obras de teatro y había mucha preocupación por lo social en esas obras de teatro.
e inclusive escribí una obra de teatro donde incorporé a casi todas las compañeras del salón. Entonces era una obra de teatro masiva. Y dentro de las cosas que pasaban allí era que había un sacerdote que se enamoraba de una prostituta. Eso, por supuesto, en un colegio de monjas fue gran escándalo, pero en realidad lo que yo trataba de decir es que nosotros nos enamoramos de las personas que están a nuestro alrededor. Pues sí, tú te puedes enamorar de un actor o una actriz de cine que nunca vas a ver, pero normalmente uno se enamora de la gente que ve. Entonces pensaba como un sacerdote, pues se podía enamorar de una prostituta. En todo caso, la escribí cuando tenía 15 años, entonces no merecía el castigo. Me acuerdo que las monjas estaban muy bravas. Pero pues estoy tratando de pensar en cuanto a Colombia y lo que me quedan son análisis que hice a posteriori. Por ejemplo, la misma idea desde el Chocorramo o el Renault 4 o el tipo de dulces que se podían conseguir en la tienda del barrio. Eso es lo que para mí sería como la idea de lo colombiano, ¿no? Que no es la idea de que hoy sí la tengo de nacionalismo, de mi patria. Antes la tenía, era más bien como objetos que iban llenando esa idea de identidad y que hoy día ya pues ya está más formada, ¿no? Pero lo pensaría más como personajes de televisión como Pacheco, Dame la M, o cosas que me hacen pensar en los años 80 y 90 me tocaron. Entonces, también me tocó los asesinatos a los candidatos, también me tocó, pero eso ya más en la universidad, como más grande, ¿no? Como por supuesto, el 1985, que en mi opinión marca un poco la historia de Colombia, ¿no? No solamente porque hay eh, Armero, desaparece la ciudad de Armero por el volcán Nevado del Ruiz, está la toma del palacio en noviembre del 85, todo esto casi en la misma semana, y hay un tercer elemento que fue el reinado de belleza que ganó en La Guajira María Mónica Urbina. Estos tres componentes van a tener unos efectos muy grandes en nuestra idea de identidad, como lo digo en mi libro. ¿Por qué? Porque como país nos mostramos al mundo también desde los ojos de Omaira Sánchez, esta niña que muere al final atrapada por el barro. Y fue un momento de mucho dolor nacional, toda la gente muy atenta a lo que estaba pasando en las noticias, mucha gente fue a ayudar, fue como algo muy bueno de solidaridad. Al mismo tiempo, el Palacio de Justicia, lo que pasa, la masacre que ocurre allá adentro, la quema de todos estos folios, eh, lo que acaba de pasar en Tuluá, ¿no? Se queman los folios de los criminales, entonces para volverlos a tener en la mira hay que hacer todo un trabajo de investigación desde cero. Y el reinado, porque fue un reinado hacia lo marginal, o sea, por primera vez La Guajira tiene el reinado y todos los ojos se van a ese reinado como una forma de aliviar el espíritu. Entonces, un poco como la cultura también alivia el espíritu en momentos de grandes tensiones. Y eso fue importante para una Colombia que yo viví, sí. Uy, mira, qué increíble, ¿no? O sea, que tú tengas también esos relatos tan frescos, tan presentes, y además esa reflexión que haces sobre el reinado. Cuando eras niña, ¿alguna vez pensaste, te imaginaste siendo reina o soñabas con casarte o qué imaginarios, digamos, habían en tu mente cuando fueras grande? Yo siempre quería ser sirena, Ay, reina del mar. y no estaba Qué la chistoso. sirenita en ese tiempo, ¿no? No existía la sirenita en ese tiempo. No, pero jugaba todo el día a ir nadando por el apartamento. Buenísimo. Em, pues claro, todos esos imaginarios de todas maneras están ahí, ¿no? El reinado era un programa que no se perdía nadie en mi familia, teníamos que ver los reinados y me acuerdo tanto el reinado, creo que es del 78 que ganó una reina de Finlandia y a mí me parecía pues la mujer más hermosa del mundo y hoy día pues la vería como una persona, no la vería tan
esplendorosa como la vi en su momento, ¿no? Sí, los reinados van a marcar un poco la imagen de lo femenino y del deseo y de... Pero no, yo fui más bien de lecturas. Yo creo que yo era una niña un poquito nerd. Entonces era más bien calladita, pues no tan calladita, pero... O eso es como yo me recuerdo también. Seguro que si le pudiéramos preguntar a mis padres dirían, era súper necia, brincona todo el día. No sé. Está buenísimo, está muy bueno. Quería, sí, ¿no? Además, porque me imagino que el otro siempre tiene versiones del yo que el yo desconoce, ¿no? Eso sí es una realidad absoluta. También pensando en esto, ¿hay algún tipo de conexión con tus ancestros? ¿Hay algún tipo de recuerdo o algo que pienses de tus abuelas, de tus, no sé, de tus ancestras? O cómo, por ejemplo, te empiezas a encontrar con la vida de las mujeres también, no sé, en esas obras de teatro que construías o en los libros que leías, ¿había algún tipo de literatura en esa época que te hablara de la realidad de esas otras mujeres que no eras pues tú en este caso? A ver, de los ancestros, pues mi abuela fue importante, mi abuela Isabel por parte de mi padre y mi abuela Raquel por parte de mi madre, como vivió siempre en Medellín, pues no la tenía tan cercana, aunque íbamos de vez en cuando a visitar. Yo creo que yo fui a descubrir la relación con las mujeres, pues con mi madre, pero ya adulta, ¿sabes? No tuve a ninguna mujer así, pues la profesora de la clase, me imagino, pero salvo las amigas, pero no hay ninguna imagen de una, o una tía que yo dijera, uy, yo quería estar con ella todo el día o algo así, no. Más adelante es que he pensado la importancia y fue en realidad mi primera gran relación con una mujer fue cuando ya empecé a trabajar en una universidad y tuve una jefa mujer que me vio, me valoró mucho, me hizo sentir valorada y entonces yo pude florecer y pude hacer cosas increíbles en esa universidad, grupos de encuentro estudiantes, hablar de Shakespeare y de Cervantes. Hice unas cosas muy chéveres a nivel cultural en la universidad. Y pienso que ella fue como la primera imagen. Siempre había tenido jefas que eran duras, que eran más bien competitivas, que buscaban más la competición, más que el ayudar a la otra. Tal vez no las encontré o no tuve la suerte, porque hay gente que encuentra a esas mujeres líderes o mujeres de luz que les ayudan temprano en la vida. Yo no, yo la descubrí tarde, pero, pero bien, o sea, fue lo que es, ¿no? Buenísimo, pero lo encontraste finalmente. Entonces, hablemos de ese encuentro, con qué mujeres te has ido encontrando en tu propia historia y que cómo has llegado a ese nivel de reflexión de empezar, digamos, a introducir lo que haces actualmente como ser profesora, docente, incorporar desde esa mirada de esas otras mujeres que de alguna manera no sé si invisibilizadas o no contadas o no observadas digamos, en el sistema educativo, porque finalmente a veces si uno dijera del colegio qué mujeres estudiamos, pues creo que en nuestro tiempo difícilmente estudiábamos mujeres, ¿no? Hoy en día tal vez es más asertivo decir que sí, que hoy en día estudiamos en ciertas carreras o en ciertas profesiones más las obras de las mujeres. Primero, digamos, antes de hablar de eso, de las mujeres, ¿cuál es tu mirada frente a eso? Porque antes no y ahora sí. O sea, ¿cuál es como tu observación inicial y después sí un poco hablar de tu entrada también, porque antes no y porque ahora sí, para Beatriz Lucía Botero. Pues yo pienso, mira, recuerdo una historia que mi padre me decía, mira, Beatriz, las mujeres no hacen las cosas bien, porque si tú ves, la mayoría de los jefes son hombres.
Y las mujeres que se supone que son las que pintan, las que tienen el tiempo para cocinar, las que tienen el tiempo para, en realidad son los hombres los famosos, los chefs son hombres, los artistas, pintores son hombres, o sea, como que no hay un espacio. Y a mí siempre, y yo no le pude rebatir eso en su momento, como que veía, pues sí, la verdad es que eso es lo que veo. Pero pues la historia también nos han puesto en otro momento en donde ya podemos ver hacia atrás y vemos, por ejemplo, por qué los mitos hablan solo de los hombres y ven a las mujeres siempre como las que llevan el mal, las que traen la manzana, las que abren la caja de Pandora, que en realidad no era una caja, sino una jarra, las que somos como las, si acaso las que buscamos problemas, ¿no? Pero pues la historia fue escrita por hombres, los hombres han sido los que han podido salir afuera, la religión y la cultura que hemos vivido en Latinoamérica y pues en Colombia es bastante patriarcal, es bastante dándole, es el hombre el que sabe, el hombre el que estudia, el hombre el que decide, es el hombre el que toma decisiones y pues así ha sido, ¿no? Durante tantos años de generación en generación, que romper eso, pues ha sido difícil, pero nos tocó a nosotras. Y eso es increíble, o sea, de qué oportunidad tan grande estar en un momento en la historia donde por primera vez las mujeres empiezan a hablar de mujeres, donde se valora la vida de una mujer, donde no es la única opción tener hijos, donde no es la única opción ser ama de casa, sino que se empiezan a dar. Claro, uno puede decir, ah, bueno, es que el mercado también, porque es que solo un sueldo no alcanza para mantener una familia de 5. Sí, la mujer por eso tuvo que ir al trabajo y también por efectos de la guerra, porque los hombres van a la guerra y mueren, y entonces la mujer tiene que hacer de tripas corazón y empezar a mantener a su familia. Y nos tocó un momento en donde empiezan a ver desde en la cultura, mira la cantidad de escritoras mujeres que hay hoy en día publicando y que las están publicando. Antes, si uno se va a la historia, ellas se tenían que cambiar el nombre por un nombre masculino, ¿no? Como George Sand. Eh, y para ser publicadas. Hoy día ya no, hoy día ya se les está dando ese espacio y eso es buenísimo y qué bueno estar aquí para uno montarse en esa ola en donde la mujer es reconocida. Y solo después es que uno empieza a hacer la reflexión, porque hace unos 10 años esta reflexión no estaba en la mesa. Sí, pero eso, bueno, después lo vamos viendo un poco más. Eso tú lo obedeces a qué? ¿Al movimiento de mujeres? ¿Lo obedeces a que los hombres se cansaron de ser tan grandes y decidieron darles paso a las mujeres? ¿O a qué, digamos, puede obedecer ese cambio de chip? Porque finalmente es como un cambio de chip, ¿no? Es como empezar, ¿quién ganó esos espacios para decir, o quién, o dónde estuvo no solo dónde, o sea, la sumatoria de qué elementos, digamos, porque ahora sí, esto está en la agenda pública, y hace 10 años no. Bueno, puede ser, bueno, siempre hay que buscar una causa económica detrás de los movimientos porque eso siempre está detrás. Entonces, una razón es que la mujer empezó a trabajar, a devengar y las leyes empezaron a ser más flexibles. Es que recuerda que antes la mujer no podía ni abrir una cuenta de banco, ¿no? Pues ya en el momento en que ella empieza a trabajar, empieza a poder ahorrar, empieza a hacerse cargo, empieza a tener más espacios públicos, que esa es otra cosa. La mujer, si nos vamos detrás, eh, las mujeres de las familias ricas participaban en el reinado de belleza, volviendo al reinado de belleza, y eran consideradas bellas porque eran bellas y se merecían la corona, o sea, eran bellas y ricas. Eran las más bellas, eran las más ricas, o sea, era como esa unión entre esas dos cosas. Poco a poco empiezan a salir reinados de belleza más populares, como lo que pasa en el fenómeno de Cartagena, que está el fenómeno del reinado de belleza nacional, pero también hay un reinado de belleza del pueblo afrocolombiano, ¿no? Otro reinado de belleza.
Y esa idea de que la mujer es un poco un adorno, tiene que ser bella, pues viene desde la religión, la mitología. Cuando vemos la descripción, vuelvo a Pandora, ¿no? Cuando Hesíodo en el trabajo de Y los días, en su libro, habla de la jarra de Pandora y habla como de Prometeo y Epimeteo, su hermano, van a ser Zeus los va a engañar y les va a mandar esta mujer, como la describe y como la van a describir el resto de los poetas en la historia, es la mujer bella, la mujer armoniosa, pero la mujer silenciosa. Y esto sí que se ve en la literatura colombiana, cuando nos devolvemos en la historia desde la María, en 1867. Luego viene La Vorágine en 1924. Luego viene 100 años de soledad, 1967. Y bueno, obviamente me estoy brincando miles de autores y miles de obras, pero todas ellas hay un elemento común y es que la mujer no habla. La mujer es hablada. Y eso lo escribo en otro libro que saqué hace 2 años, en donde muestro cómo el personaje femenino es hablado por el hombre. Entonces, en la María, Efraín o el narrador relatan cómo es la María, qué piensa la María. La Vorágine también en Alicia es el personaje principal el que habla de cómo es Alicia. Y en 100 años de soledad se le da un poquito más de voz a la mujer, pero no mucha. Es más bien un narrador de en tercera persona, omnisciente, el que va a contar cómo es la mujer y qué piensa la mujer. Y pues si queremos elementos más contemporáneos, pensemos en Memoria de mis putas tristes de Gabriel García Márquez, donde la niña, mujer que duerme con este anciano, le ponen de nombre Delgadina, que no es el verdadero nombre, pero es el con el que le conocemos, y ella no habla, nunca habla. Pero podemos verlo en otras obras, desde obras inclusive escritas por mujeres, como Delirio, de Laura Restrepo. En Delirio es Aguilar, el que habla de Agustina cuando está en su delirio de ella, ¿no? Em, Otra cosa, hablando de delirio, que es importante mostrarlo, es cómo la historia se ha encargado de callar a la mujer de una manera en que ella no pueda levantar la voz. Es decir, cuando tú le dices a una persona que es mentirosa o que no tiene la razón o que está equivocado o que está, siempre la otra persona puede devolver y decir, no estoy equivocado por esto y esto, sí tengo la razón por esto y esto, pero a la mujer se suele decir, y esto pues más claro en la historia no se puede, se suele poner como la mujer está loca. Y frente a la locura no hay forma de debatir, porque frente a la locura es como, ay, bueno, sigámosle la cuerda a la loca, ¿no? Ella no sabe, nadie le va a poner atención porque está loca. Y así han llamado desde Juana la loca, ¿no? En la época de los reyes católicos, hasta cuando pensamos en las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, las llamaban las locas de la plaza también. O sea, la mujer que quiere ser contraria al statu quo, es decir, a lo que ya está, suele considerarse estar loca. Es uno como de los primeros adjetivos que se le pone para negar lo que está diciendo esa persona. No sé si me fui para otro lado. Sí, impresionante este buen recuento, porque ese es el adjetivo, ¿no? Los adjetivos, putas y locas. Putas y locas, que son los adjetivos. Y en todo lo público, ¿no? Porque finalmente es como puta es la mujer pública, ¿no? Entonces, cualquier trabajo público que tienes, el agresor siempre está para condenarte como puta, porque pues, finalmente es un trabajo público. Volviendo como a nuestro ejercicio de memoria, que ha sido maravilloso poder conocer parte de esa historia del colegio, por ejemplo, me conmovió muchísimo, ¿no? La historia que escribe sobre el sacerdote que se enamora de la prostituta. Creo que es una historia muy valiente, pero a la vez también cuenta y relata unas realidades invisibles, ¿no? Y para su momento más todavía.
Estas semanas también he estado compartiendo con otras escritoras, una colombiana también que escribe cuentos infantiles, ¿no? Y que escribe también para niñas y niños. En esa búsqueda tuya también de la escritura, ¿cómo llegaste a este último libro sobre identidad imaginada? ¿Cómo fue todo el proceso? Porque escribirse un libro de más de 300 páginas, no, eso es tremendo, eso es apoteósico. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco ese proceso de este libro de identidad imaginada, una historia de la realidad de Colombia en el siglo XXI, a partir de estos autores, también de varios de los que has ido mencionando. Has podido hacer una observación y construir este relato que está fresquito, ¿no? Está recién salido al horno. Así que háblanos de ese proceso para ese libro. Bueno, este proceso es parte de mi tesis doctoral en Madison, Wisconsin. Y ese libro sale de una pregunta, y es mi pregunta personal de identidad nacional. ¿Me siento colombiana o no? ¿No me siento colombiana? ¿Me siento de Estados Unidos o no? Em, ¿Cómo es esa relación? ¿Dónde se encuentran esas dos aguas? Y esa fue digamos, como la pregunta base, ¿no? Y ahí empiezo a explorar qué novelas quiero trabajar para hablar sobre qué se está mostrando en la literatura, porque así como quería estudiar psicología y literatura para entender el ser humano, hoy día estoy convencida que la literatura habla de la cultura de una manera increíble, de una manera como, así como el sueño es el psicoanálisis, como la literatura es a la cultura. Es decir, que a través de la literatura uno puede entender mejor la cultura, y eso lo confirmo siempre con mis estudiantes y lo hago evidente porque aprender una lengua, aprender el español, como algunos estudiantes o personas quieren, no sirve solamente saber las palabras y los verbos y los adjetivos, sino precisamente la novela está hablando de elementos que son parte de la cultura. Por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada. ¿Quién va a pensar que es una novela que habla de un hombre, Bayardo Román, que devuelve a su mujer en la primera noche de bodas porque no es virgen? Eso pasa en Colombia, eso pasaba en Colombia. Hoy día espero que ya no pase, pero tampoco podría poner la mano en el fuego de que eso no pase hoy día. Y se está esperando que la mujer llegue virgen al matrimonio, sí. Y si no llega virgen al matrimonio, entonces tendrá unas consecuencias, que en el caso de Crónica de una muerte anunciada fue la muerte de Santiago Nazar, ¿no? Entonces, ¿cómo hago el libro? Entonces empiezo a sacar novelas, a mirar todo lo que se está publicando alrededor del 2004 y encuentro 6 novelas que creo que pueden decir cosas sobre qué es ser colombiano, y encuentro y veo, por ejemplo, veo esto que te dije, las mujeres, que las mujeres no hablan, sino que las mujeres son habladas. Y en psicoanálisis hay un tema que Jacques Lacan dice que el est parlé, quiere decir ella es hablada, y el ser hablado, sobre todo dentro de la terapia psicoanalítica, es muy importante porque es lo que hace el terapeuta con el analista. Entonces, el analista cuenta, yo tuve esta relación con mi padre y mi madre, y de repente el terapeuta dice algo sobre la vida del paciente. Ese ser hablado es muy importante dentro de la terapia y es muy importante para ayudar al paciente a sanar de sus síntomas, de su enfermedad mental. Pero cuando en la novela sistemáticamente la mujer no habla y sistemáticamente los que escriben son autores hombres, pues hay un 50% de mirada que no se está viendo. Somos más o menos 50 en la población. Entonces, ese 50 femenino no se está poniendo ahí. Solo hasta ahora empieza a ver, y aún así muchas de estas obras son desde un punto de vista desde el silencio.
claro que tengo que decir que, por ejemplo, la que acaba de ganar, Pilar Quintana, la que acaba de ganar la novela Alfaguara del 2021, con su obra Los Abismos y con su anterior obra La Perra, hace una mirada muy femenina. Empieza a verse esa mirada. Melba, ay, se me acaba de ir el nombre ahora. Bueno, ella también habla con su trabajo del salón de belleza, algo así. También muestra Piedad Bonet, también habla un poco desde una mirada femenina. O sea, ya empiezan a aparecer puntos de vista, miradas de lo femenino, sí. Buenísimo, sí, la literatura feminista empieza a florecer. Y hablábamos también con la anterior invitada, con Yasmín, Yasmín Botero, ¿no será familiar tuya también? Mira, creo que las Botero están llenando la escritura de nuestro país. Y con Yasmín hablábamos de algo y era como del proceso de autoestima que se requiere para la publicación, como que muchas mujeres en Colombia no publicaban precisamente porque no se sentían seguras o capaces o listas para publicar, cosa que no le pasa a los hombres, o sea, los hombres escriben cualquier cosa, lo que sea, y ya lo publican sin importarles, o sea, sus filtros, digamos, no están en este nivel de exigencia, pero yo no sé, también de autoconfianza, ¿no? Entonces, digamos que ese sistema también, como lo decías tú, y ahí sí retomo las palabras, nos dejó en silencio, nos dejó mudas, pues ese ejercicio de estar mudas también afecta directamente a la psiquis y afecta a creernos que somos capaces para y que estamos listas para comernos al mundo y para publicar. Y lo otro es pues que también debe haber un sistema ahí de producción económica que está muy en clave también patriarcal todavía. No sé, ¿cuál es tu mirada frente a eso? ¿Es fácil para las mujeres actualmente publicar y más cuando están así como con estos discursos feministas de pronto tan encarnados? Pues yo no sé si para fortuna mía o para desfortuna mía, yo nunca estuve pensando en eso de que por ser mujer no iba a poder o pues obviamente que eso está más que metido dentro de la forma como le enseñan a uno todo, ¿no? Pero creo que siempre fui muy independiente y apenas terminé de estudiar, me fui a viajar, viajé con mochila al hombro por Asia y hoy día digo, uy, cómo fui de valiente, no sé si hoy día lo haría, pero en su momento no, eso no podía ser un impedimento para conocer el mundo, ser mujer, o sea, eso no me lo pensé. No sé, yo pienso cómo hice y fui tan valiente de hacer eso, por ejemplo, y me imagino que es porque tuve unos papás increíbles que me apoyaron siempre y creyeron en mí. Y pues sí, lo agradezco y fui siempre muy afortunada y pues privilegiada porque nunca pasé hambre y tuve educación siempre, en fin. Entonces eso pues, digamos, lo puede poner a uno en perspectiva, pero para mí nunca fue un impedimento ser mujer o no conscientemente, ¿no? Obviamente que uno sabe que por ser mujer no puede caminar sola en el centro de una ciudad desconocida, mejor no. Pues como que por sentido, había un sentido común que también es patriarcal, porque no tendría por qué pasar eso en ninguna ciudad del mundo, pero que uno lo chupa casi que por la piel, ¿no? No se lo tienen que decir con palabras así exactas. Siento que eh, si bien es cierto, ser mujer tiene sus dificultades, eh, mientras más hagamos esa diferenciación entre ser mujer y ser hombre, pues pienso que va a ser más difícil como salir, poderse despejar de eso y simplemente ser humano. Porque yo me puedo poner fácilmente en un papel de pobrecitas nosotras las mujeres y ahí quedarme ahí en esa historia de llorar por lo que nos ha tocado vivir. Claro, O sí, puedo simplemente pasar decir, de ese bueno, papel de víctimas y entrar a convertirnos en heroínas. Digamos que eso es un proceso muy importante y es precisamente el proceso que implica la autoconfianza, que implica el creer, o sea, vencer esos miedos fundados históricos eh, y poder tomar, digamos, desarrollar algo que es autonomía, ¿no? Lo que has planteado, de la autonomía de salir y lanzarte a comerte el mundo. Qué bueno eso que nos cuentas de Asia.
algún cofre, algún momento en el cofre de la memoria de tus viajes en donde fuiste muy feliz o que te dejó algún tipo de reflexión, por ejemplo? Fue un viaje increíble, pues empecé en la India, estuve un mes en la India, luego Nepal, luego China, luego Vietnam, Tailandia y ya, eso fueron 5 meses. Y fue increíble, fue darme cuenta que si podía conmigo, ¿no? Como que yo podía lo que quería, lo podía. Y claro, eh, de todo, desde cuartos con cucarachas voladoras, hasta también, pues en la India, por ejemplo, es difícil viajar uno como mujer, porque no sé, lo miran a uno mucho. Y, y, y obviamente yo me vestía, me cubría, uno, por ejemplo, para la India, los hombros, el hombro desnudo es muy erótico. El pelo suelto es muy erótico. Entonces, tú puedes mostrar el estómago, la cintura, el vientre, todo y normal. No lo ven como, pero un hombro desnudo es entonces, viajar es ver esas diferencias culturales, esos pequeños elementos que uno no, o las distancias, eh, la burbuja personal, lo que llamamos la burbuja personal. En Estados Unidos uno hace una fila en un banco y tiene a la otra persona a 1,5 metros, no por pandemia, sino porque es así. En Colombia está pegado a ti y en la India pues están casi que usando tus zapatos. O sea, es como, es diferente también eso. Viajar es muy importante para darse cuenta que uno no es ni tan especial, ni tan único, ni tan increíble, sino que estamos tan conectados todos con todos y todos no tendríamos que tener ninguna mirada ni mm, hacia abajo ni hacia arriba, sino tratar de ver que somos humanos y hay que tratar a todos muy bien porque todos somos humanos y ya. Qué lindo, ¿no? Qué lindo poder vivir ese tipo de experiencias y qué interesante porque seguramente alguien que escuche esto y quiera tomar decisiones va a decir, bueno, sí, Beatriz Lucía Botero Botero lo logró, yo también podría. Te conviertes en en un referente y también en ese tipo de reproducciones que son, digamos, necesarias seguir posicionando, y te lo decía el otro día, ¿no? Como que en alguna otra charla que compartimos, como que tú lo decías cuando hablabas de la identidad del yo, ¿no? O sea, cuando uno adentro a veces está muy bajito, ¿cierto? Con su autoestima ya o muy adentro, y hay otros momentos en los que siente que puede lograr cualquier cosa, ¿cierto? Pero son tiempos, ¿no? Y también pensar en nuestros tiempos como mujeres también es importante, o como humanas también es importante, ¿no? Y los tiempos de vida, ¿no? Y los tiempos de la infancia, de la adolescencia, de ser adulta mayor, son tan distintos, ¿no? Eh, Cuéntame, que alzas la manita. Sí, sí, que estás hablando de la autoestima y hay algo importante en la autoestima, que por ser mujeres hemos tenido, o sea, la relación que se establece de la mujer con la madre y el niño con el padre, sabemos que es un poco diferente. Quisiéramos que no fuese así, que fuera igual de buena, pero no, porque a las mujeres nos han enseñado parte de nuestra educación intrínseca, yo no sé si eso ya estará cambiando, espero que sí, es que hay un poco de recelo por el espacio. Hay recelo como pensándolo desde el punto de vista animal, ¿sí? Como que este es mi espacio, yo soy la dueña de mi casa y es más difícil para una mujer compartir su casa que para un hombre, porque las mujeres tienden, y lo vemos con, por ejemplo, con animales, con perros y perras. Las perras son un poquitico más cuidadosas de su entorno donde están los perritos, bueno, normal, ¿no? Pues, sí. No quiere decir que los hombres no sean también territoriales, son muy territoriales también, pero es un territorial un poquito diferente y creo que eso tiene influencia en la relación madre e hija. Pero si esas relaciones están cambiando, que eso es lo que yo espero, que sea una relación
sí de madre protectora, pero también de una madre que puede escucharlo todo de la hija y ayudarle. Escucharlo todo es que los niños no deberían pensar, yo no le cuento esto a mi mamá porque me mata, porque esa es una relación secreta, es ahí precisamente donde seguramente la niña está en problemas. Y es ahí donde seguramente la mamá le podría ayudar mejor que la compañerita a la que sí se atreve a contarle. Bueno, pero volviendo a la autoestima, muy importante lo que yo encontré ya adulta, pero que trato de decírselo a mis amigas, es que todos tenemos una parte infantil dentro de nosotras, todas, y otra parte adulta. Y es muy importante que la parte adulta primero se dé cuenta que existe una parte niña que siempre está, una parte que le gusta jugarretear, una parte que es perezosa, una parte que le gusta solamente estar frente al espejo, una parte que está frágil, que es vulnerable, que llora fácil, y hay otra parte adulta que es como la mamá osa, la que debe proteger a esa niña, dejarla llorar, dejarla a veces que se caiga y se dé cuenta que por ahí no va, dejarla, pero cuidarla. Y entonces si uno logra hacer esa pequeña dicotomía en uno mismo, la Beatriz niña y la Beatriz adulta, la Angélica niña y la Angélica adulta, y cómo la Angélica adulta le ayuda a la niña en lo que puede y cuando se da cuenta. Y para esto, la clave de todo es en saber parar. Es decir, que yo estoy aquí y pueda decir, voy a parar a ver cómo me estoy sintiendo en este momento, pero de verdad. O sea, ¿cómo me estoy sintiendo? Ah, me estoy sintiendo ansiosa. Ah, por eso tengo ganas de comer. Ah, por eso quiero llamar a mi exnovio, no sé qué. Ah, por eso, si uno puede parar y mirar qué está pasando y analizarlo desde la niña y la adulta, va a poder tomar mejores decisiones y va a poder cuidarse mejor. Buenísimo, buenísimo, porque mejor dicho, esta entrevista ha sido como además tener terapia virtual. Buenísimo, buenísimo. Qué entrevista tan maravillosa. Muchísimas gracias, Beatriz, por de verdad, por esta asesoría psicológica, este acompañamiento psicológico. Está buenísimo, buenísimo, porque de verdad que una quiere ser adulta. Y hay algo que el otro día leyendo tu libro también me cuestionaba un poco porque precisamente cuando inicias la introducción del libro, en la construcción de identidad planteabas eso, la relación con el padre y con la madre. Pero desafortunadamente o afortunado, no sé, bueno, la realidad actual es que el porcentaje de madres solteras es cada vez más alto y que el vínculo entre niños y niñas con padre cada vez es más reducido, digamos, no en las familias tradicionales, pero sí en las sociedades de diversas familias. Y también muy seguramente que eso hace que las lógicas sean distintas. He compartido con algunos grupos de practicantes donde muchas realmente solo han convivido con su mamá y las preguntas o las conexiones con su madre son muy distintas a las que uno se imagina, ¿sí? De más complicidad, de pronto de más asesoramiento, no ni siquiera de las madres con las hijas, sino al revés, como de las hijas con las madres. Empiezan a encontrar otra serie de conductas que de pronto una no se alcanza a imaginar y sería muy interesante luego más adelante poder hacer algún tipo de investigación con todas estas familias que empiezan a ser muy diversas y que también en últimas deberíamos reflexionar como esas familias también ya no son tampoco heteropatriarcales, ¿sí? Y bueno, en fin, eso es por otro lado, por otra historia, pero Eso, que... con respecto a eso, acuérdate que cuando hablo de figura paterna y materna, no necesariamente es la mamá y el papá. A veces como figura paterna funge el abuelo, el tío, el amigo, el vecino, y como figura materna a veces no está la mamá tampoco, sino que es la abuela o es la tía o es la hermana mayor o es y aun cuando, digamos, que tú vivieras solamente con mujeres, digamos, siempre hay una figura que se va a convertir en la ley y que tiene una energía que podríamos llamar más negativa no, más impositiva,
más, que pone límites. Sí, Y más porque el padre va a dominante de estar pronto. ligado con el concepto de ley y la madre más con el concepto de alimentación, de eh, nourishing, de llenar, porque es también no solo comida, sino afecto. Sí, buenísimo esas aclaraciones que nos planteas, ¿no? En esta entrevista número 27, mi querida Beatriz Botero, Beatriz Lucía Botero Botero, estamos tejiendo la historia de América Latina. ¿Cuál es la historia que tú ves en esta actualidad con nuestra región? ¿Cómo sientes tú que con esto que produces, que escribes, que analizas, estás contribuyendo a tejer la historia de nuestra región? Yo creo que sí, espero que sí, quiero que sí, quisiera que sí. Toda la vida me ha preocupado mucho el país y en el libro ahí hablo de la historia del país y cómo desde la muerte de los precandidatos como Luis Carlos Galán, Pizarro, Bernardo Jaramillo, en fin, los de la UP, los asesinatos también por parte del narcotráfico, la relación que tiene el narcotráfico y la mafia con nuestros políticos y nuestros líderes, que es algo tan urgente de ver y tan difícil de encontrar, porque ya no es como antes que uno sabía, llegó el mafioso, porque se hacía notar por su oro, por su deslumbre, por su derroche, por sus carros, Ahora el mafioso, es decir, el corrupto, el que prefiere guardarse el dinero en lugar de darle agua a los niños de la Guajira, se esconde, no se ve, no es claro quién es, no es claro dónde está. Entonces, esa falta de enemigo, que también la vemos en el campo de una manera distinta, que no se sabe si es guerrillero, paramilitar, criminal, de las bandas mexicanas, no se sabe, todo está como empantanado. Algunos periodistas tratan de sacar a la luz, pero claro, cuando se saca a la luz a alguien poderoso, generalmente hay unas consecuencias de eso. Entonces también vivimos las consecuencias como lo que pasó con Garzón, que lo asesinaron, ¿no? Entonces, en mi libro hablo de eso, hablo de toda esa relación política, histórica, económica con conceptos literarios y sociológicos, cómo la sociología y el psicoanálisis básicamente pueden ayudar a interpretar a través de la literatura problemáticas sociales contemporáneas. Y eso es lo que hago en el libro. Increíble, que es un mundo, ¿no? Son sus mundos que no analizamos, porque los medios de comunicación, como lo estabas planteando, o los periodistas, digamos, algunos investigan, ¿cierto? Pero no está en la agenda de medios realmente el cuestionarnos sobre eso, ¿no? La agenda de medios no nos da esa oportunidad para hacer reflexiones profundas sobre lo que significa vivir en el mundo del narcotráfico, en donde todos y todas, como ciudadanos de la región inclusive, porque creo que es un mal que, no sé si decirlo un mal, pero bueno, es una realidad que permea toda la región y cómo la región en sí misma debe vivir a pesar de sí misma, así como el de Colombia, el del libro de Colombia, a pesar, una nación a pesar de sí misma, más o menos la Sí. región es igual, ¿no? Como que estamos tan interconectados en esos canales del narcotráfico, de las mafias y bueno, hay toda una realidad ahí que no, de la cual, como tú bien dices, es muy borrosa, ¿no? Todavía no logramos descubrir cómo es todo el círculo vicioso, las conexiones. Hay algunas cosas que de alguna manera hoy en día, por lo menos para Colombia, son muy evidentes, ¿no? El narcoestado es muy evidente y ha sido muy evidente además con todas estas novelas de narcos que sacaron también en sus temporadas los escritores colombianos en sus novelas, creo que terriblemente hicieron de esa temática pública, pero para el disfrute, para la recreación, pero tal vez no sé qué tanto para la reflexión al interior, ¿no? Ahí nos queda ahí ese pendiente cuestionarnos Pues sobre yo eso. te puedo decir lo que pienso si tenemos tiempo. Sí, claro. Mira, con respecto a lo narco,
necesitamos ese género literario y cultural de el narcocorrido, la narcotelenovela, la narconovela, la narcohistoria, lo necesitamos. ¿Por qué? Porque está tan presente que es una manera de entenderlo y es una manera de descargar tánatos, de descargar rabia, de descargar. Yo me veo y veo cómo asesina 60 personas y pues yo no tengo entonces que salir a asesinar a nadie porque de alguna manera estoy descargando mi tánatos viendo esas series de narcos y eso nos ha hecho más accesible a entender ese mundillo, el mundo de la venganza, de la traición. La traición se paga con tu vida, la equivocación se paga con tu vida y eso es así en la vida real, ¿no? Y con respecto a otra cosa que quería comentar es, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy día con el paro nacional en Colombia. La gente, pienso, mi idea, lo que siento es que está muy desilusionada. Quería un gobierno que lo protegiera y se da cuenta que no lo protege ni frente a los bancos, ni frente a las cosas injustas que suceden, ni frente a los cambios tempestivos en cuentas. Por ejemplo, la cuenta de la luz un mes llegó altísima, entonces hay que hacer todo un recorrido para tratar de que bajen esa multa, pero si no se paga a tiempo, entonces se lo cortan. Y hay una serie de como injusticias en lo cotidiano. No estamos hablando de las grandes injusticias o los grandes robos que también hay, sino en lo pequeño, en tu cuenta de luz, en que subió la sal para cocinar, en que lo básico se está viendo también afectado por un gobierno que hace lo que puede. No estoy tampoco criticando el gobierno. Pienso que cada gobierno hace lo que puede y lo que le interesa hacer. Hay algunos más corruptos que otros. Pensar en un gobierno sin corrupción hoy día en el mundo me parece difícil. Eso es parte, como hay que sacar tajada. Todos tienen que sacar un poquito de tajada. El problema es cuando la gente del común, la señora que tiene al marido enfermo y tiene que comprar pañales a un costo que no sé cómo lo hacen, los pañales de personas adultas. Pequeñas cosas así, que el gobierno debería ayudar y no ayuda, eso es lo que hace que la gente esté muy cansada. Entonces pienso que es importante mostrarle al gobierno que no se puede abusar, que hay un poder, que hay que recoger taxes, impuestos, que hay que recoger. Todo eso hay que hacerlo, es parte de que el país salga adelante, pero hay que mirar estos pequeños abusos constantes a la clase media y baja del país. Bueno, ahí hay el relato que nos está entonces dando Beatriz Lucía Botero Botero. Es nuestra entrevista número 27, Mujeres que tejen la historia en América Latina y el Caribe, colombiana, doctora también, que recién ha sacado su libro Identidad Imaginada. Ahí para ya cerrar, Beatriz, agradecerte muchísimo por esta entrevista, por estos análisis también que nos has brindado sobre la vida misma, ¿no? Sobre la región también, sobre la necesidad de las narrativas, de poder contar, de dejar de ser mudas, como bien lo planteabas, ¿no? De poder tener voz, de podernos nombrar y poder relatar, digamos, todas estas injusticias. Así que para cerrar ya, entonces, esta es una pregunta que a veces hago, es, ¿cómo te gustaría que te relaten o cómo te estás relatando para que otras no te relaten? ¿Cómo quieres pasar a la historia desde tu propio relato? Es difícil porque no lo había pensado. A ver, ¿cómo quiero que la gente me recuerde? Ay, que me recuerde como una persona buena, con una persona que siempre está tratando de ser amorosa con el otro, sí, cuidando al otro. Pero pues no soy la santa, ¿no? Tampoco suena como la santa Beatriz, no. Quiero que me recuerden como alguien que sabía mucho y que siempre se dio al otro. Un poco como que me recuerden por lo mucho que amé,
por la dignidad con que dejé de ir lo que no pude mantener a mi lado y por la sabiduría que pude dar cuando pude. Lindo, eso me recuerda a una de tus autoras favoritas, a Sor Juana Inés de la Cruz. Cuando dijiste no soy una santa, yo creo que pensaste no soy Sor Juana Inés. ¿Alguna frase de Sor Juana Inés para rememorarla y para cerrar entonces la entrevista? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Muy bien. Así es. Un abrazo gigante entonces, Beatriz. Esta ha sido la entrevista número 27 de Mujeres que Tejen la Historia, 1000 historias que contaremos. Y bueno, esperen también la Muchas próxima entrevista. gracias por tu invitación. Gracias por tu invitación, por el interés en mí, en hacerme preguntas que ni yo me había hecho. Gracias. ¿En qué página o dónde podemos comprar tu libro? Lo pueden conseguir conmigo, que me escriban a mi Facebook, PL Botero, y yo se los puedo hacer llegar si es necesario. Buenísimo, buenísimo entonces. Un abrazo y cuídate mucho. Chao.